Hola a todos. Bueno, yo, como me acabo de incorporar a la sesión, no quería empezar sin dirigir unas palabras hacia, lamentando el fallecimiento del hermano de una profesora del máster y del padre de uno de nuestros alumnos, a los que envío un fuerte abrazo, ¿no? Lamentando esta pérdida. Bien, el póster de la clase, veis que pone casas, ¿no? Y pone casas y no viviendas, porque siempre he pensado que detrás de un proyecto de viviendas hay una idea de casa, ¿no? O sea, la casa es un término un poco más amplio, que habla de otras cosas que van más allá de la vivienda. Cuando nos referimos a la vivienda, solemos hacerlo más en términos cuantitativos, en términos de estándar, ¿no? Pero la casa tiene otras connotaciones. Habla de la relación con el exterior, con el confort, con la idea de hogar, ¿no? Con la idea de morada del hombre. Y un poco lo que intento explicar en esta charla de hoy es que detrás de un buen proyecto de vivienda siempre hay un buen proyecto una idea de casa, ¿no? Una idea de casa que está alimentando todo el proyecto, ¿no? El tema de la construcción residencial es tan importante como lo que veis en este plano, ¿no? O sea, si pensáis en Barcelona, o sea, Barcelona es una referencia en la cultura urbana contemporánea gracias a ese proyecto moderno que es el proyecto del Ensanche, ¿no? Un proyecto que lo que hace es rellenar el plano, el llano de Barcelona y unir, digamos, los distintos barrios, las distintas ciudades, pueblos que lo delimitaban a base de una inmensa y unitaria trama de construcción básicamente residencial, ¿no? Por lo tanto, la vivienda, la casa, es el objeto primero un poco del trabajo del arquitecto y sin duda será en gran medida parte del trabajo que vosotros desarrolléis en vuestra futura profesión, ¿no? Y la discusión sobre la vivienda, el trabajo sobre la casa, ha estado muy presente desde siempre, desde finales del XIX, principios del XX. Y si pensamos en los dos grandes arquitectos del siglo XX, Mies y Le Corbusier, ambos, ¿no?, le dedicaron grandes esfuerzos y algunas de sus mejores obras están dedicadas a proyectos de casas, a proyectos de viviendas, ¿no? Esto es así hasta el punto de que cuando Le Corbusier, en 1925, en una exposición internacional de las artes decorativas en París, tiene que explicar el plan de la ciudad del 22 de 3 millones de habitantes. Como recordaréis, este plan, el dibujo lo veis en pantalla, tiene una primera corona central con los rascacielos cruciformes dedicados a oficinas de 200 metros de altura. Le sigue luego este cuadrado invertido con las diagonales de los bloques al redén, es decir, las grecas, para luego extenderse en ese rectángulo mayor a base de lo que ya llamaba los inmuebles, el inmueble villa, los inmuebles villas, ¿no? Bien, decía, cuando Le Corbusier quiere explicar la ciudad de 3 millones de habitantes, lo que hace, lo que es construir el pabellón del Esprit Nouveau, es decir, el pabellón de la célula tipo que va a definir los inmuebles villas. Es decir, la casa que va a ser el motor de todo el proyecto residencial de esta ciudad de 3 millones de habitantes, ¿no? Por lo tanto, veis cómo esta idea de casa, ¿no?, esta idea de casa que nos habla, en este caso, por ejemplo, de esta casa suspendida, abierta al paisaje, con un patio propio, seguro que todos conocéis muy bien el proyecto y no hace falta que me extienda en él. Una casa que, por cierto, y veremos también en unos minutos, es la superposición de dos tipos que él había explorado anteriormente, que es la casa Citroën y la casa Dominó. Esta casa, digo, es la esencia del modelo de ciudad al que Le Corbusier se está refiriendo, ¿no? Y a su vez, ¿de dónde sale esta idea, ¿no? Esta idea de casa, esta idea de una villa suspendida en el paisaje, ¿no? Es bien sabida la relación que se establece entre el viaje que Le Corbusier hace a Italia en 1907 y repite en 1910, visitando la Cartuja
de Ema, entre otras cosas, en la cartuja de Galuzzo en Ema, donde se queda prendado de las cartujas, ¿no? de esta forma de vida monacal en el que cada cartujo, cada monje dispone de una villa, ¿no? de una casita de 2 plantas con un jardín. Sabéis que se caracteriza por una vida de clausura. Y realiza este dibujo, ¿no? Este dibujo que en el fondo pues no deja de ser casi el dibujo premonitorio de lo que será el inmueble vilá y la casa que lo construye, ¿no? Como veis, pues una celda en L con un corredor para que alimenta de acceso, digamos, al que le llevan todas las provisiones, con un huerto, pero a su vez abierta al paisaje, ¿no? Estableciendo, por lo tanto, esta relación intensa con la naturaleza. Y donde hay esta relación entre la vida individual, la vida de las celdas, y la vida en común, ¿no? La vida en común de la iglesia y del claustro, ¿no? Hay que diferenciar bien entre lo que es una cartuja y lo que es un monasterio, ¿no? Esto es un monasterio. Las órdenes monásticas no son órdenes de clausura, y alrededor del claustro se sitúan las grandes piezas. Se sitúa la iglesia, se sitúa la sala capitular, se sitúa la biblioteca, el refectorio. Los monjes duermen juntos, ¿no? No así en la cartuja, ¿no? En la cartuja es este ideal digamos, de combinación entre la vida comunitaria y la vida individual, ¿no? Esta, por ejemplo, es la planta de la cartuja de Montalegre. Ya me diréis, aquí en Tiana, está aquí al lado, es visitable, está a 10 minutos de Barcelona. Ya me diréis si esta planta, en la que se puede diferenciar perfectamente pues, el orden de las celdas, ¿no? De los monjes, los cartujos, la iglesia y el claustro, si esta planta no recuerda bastante, ¿no? a la planta del primer proyecto de los inmuebles Villa, ¿no? Estas 5 plantas superpuestas, estos 5 dúplex, estas casas en L, abiertas y suspendidas en el paisaje, que por cierto, disponen de numerosos servicios comunes, de guardería, de una especie de mercado central, de una cocina central, etcétera, ¿no? Algo muy parecido también a lo que sucedía en las cartujas y en los monasterios, que no dejan de ser edificios híbridos muy primigenios, ¿no? Porque combinan múltiples usos, múltiples formas de explotarlos y de vivirlos, ¿no? Estas dos, Le Corbusier también, en la exposición de la Weissenhof de 1927, como sabéis, es la exposición dedicada a mostrar los avances de la nueva arquitectura, de la arquitectura blanca, Weissenhof, a partir de un ordenamiento de Mies, pero lo que hace Le Corbusier es construir sus 2 ideas de casa, ¿no? La casa Citroën, que es esta que estoy señalando aquí. El puntero se ve, ¿no? ¿O se ve el puntero? Sí. Sí, sí se ve, perfecto. La casa Citroën y la casa doble transformable, estas 2, ¿no? Que es, como decía, son las 2 que están en la base luego también de esta superposición que se realiza en los inmuebles Villa. La casa doble transformable, que es esta casa derivada de la idea del dominó, la casa que tiene la planta libre, ¿no? Y donde a partir de una estructura autónoma y de unos cerramientos de la fachada libre, pues el mobiliario es el que se transforma y el que permite los usos de día y de noche, ¿no? Sin embargo, la casa Citroën es una casa que lo que se nos está explicando es que lo que es libre es la sección, o sea, la sección en altura. O sea, lo que aquí es libertad en planta, aquí se traduce en una libertad en sección. El doble espacio característico de la sala y toda la cuestión relativa a la promenade, digamos, al recorrido de la casa a través de la escalera. Mies, por su parte, y todo el trabajo que realiza en la década de los 30 en relación como sabréis, a las casas patio, ¿no? Pues se basa en la casa de tradición clásica, ¿no? Esa casa patio cerrada al exterior, recintada, con una pequeña obertura
y con un techo, ¿no? Es esta casa que a través del cerramiento, a través de la valla, muestra la vegetación en su interior, en un interior en el que Mies va a desarrollar todo su programa, digamos, de expresión de una planta abierta, fluida, donde la transición entre el interior y el exterior pues forma parte de su vocabulario en esos momentos, ¿no? Un ejemplo construido muy interesante de esa idea de casa patio convertida en manzana, ¿no? Lo encontramos en este proyecto de un arquitecto chino en Chicago en 1961. 8 casas patio deliciosas con un pasaje central y una serie de casas patio que se abren, todas ellas, pues todas las dependencias de la casa se abren a este patio que va teniendo distintas configuraciones. Eso sí, con un poco la crítica que se le podría hacer de una cierta indiferencia hacia la orientación. Es decir, hay unas salas que se abren a un lado y otras salas se abren al otro. Desconozco en estos momentos la orientación y es probable que sea este y oeste. Aquí hay algunas imágenes de estas magníficas casas que yo tuve la suerte de visitar hace ya algunos años. Si nos vamos acercando, el otro día repasaba una charla que dio Moneo en el 2007, precisamente como clausura o inauguración de un curso del máster habilitante en Madrid en el 2007, y hablaba que su casa preferida de la modernidad, es decir, del movimiento moderno, era la Villa Mairea. A mí la verdad es que me sorprendió, pero yo tengo que decir sin duda que tal vez mi planta preferida de la modernidad es esta planta también de Alvar Aalto, en Hansa, del edificio que construye en Berlín en 1957, ¿no? Veis que es una planta, lo que veis aquí en grande es una es la mitad del edificio, pero si nos fijamos en la vivienda, en cada una de estas viviendas, es una vivienda que se dispone toda ella alrededor de la sala, ¿no? La sala actúa como elemento que aglutina todas las piezas, la cocina, los dormitorios abren prácticamente directamente a la sala y todo ello aboca a una generosa terraza que es la que se expresa en fachada y establece la relación de la vivienda, de la casa, con el exterior, ¿no? Bien, está clara cuál es aquí también la referencia propia incluso de Alvar Aalto, ¿no? La casa de Murazzalo, donde este patio, en este caso exterior, aunque si recordáis, que seguro que lo hacéis, las imágenes de esta casa, recordaréis cómo este patio se haya recintado absolutamente con una abertura hacia el paisaje y con una chimenea, un fuego en el medio, reproduciendo esta idea de hogar, de centro para la vida de toda la casa, ¿no? Si nos acercamos ya a Barcelona, permitirme el homenaje a dos grandes arquitectos, especialmente para los que no sois de aquí, pero una casa que para mí es seminal porque es del año 36, se acaba de construir en el 41, la primera obra de Francesc Mitjans, que ha sido tal vez el gran arquitecto de construcción residencial del siglo XX en Barcelona, ¿no? Esta es la casa donde él vivía, en la calle Amigó, número 76, y que una casa que establece ya algo que luego será un lugar común no solo en su obra, sino en la obra de otros muchos arquitectos, ¿no? La casa que se retrasa en la alineación para generar un espacio propio, con grandes terrazas de formato apaisado, pero lo que nos interesa sobre todo en este caso es la planta, ¿no? Esa planta, la de la izquierda, en la que si la comparamos con una planta del ensanche, que es lo que entonces más o menos pues, sería el equivalente, y desde luego con la ventaja de contar con mucha más fachada, lo que nos propone Mitjans es una sucesión de salas, una sucesión de espacios que hacen que desaparezca prácticamente los pasillos. No hay pasillos, ¿no? Hay un distribuidor aquí en estas 3 habitaciones, pero estas 3 habitaciones no son ninguna de ellas es la principal. De hecho, la principal o una de las principales está en fachada. Y que juega mucho con la diagonal. Es decir, en el momento que entras a la casa, que entras por aquí, hay un distribuidor. Fijaros que de este distribuidor se pasa a esta pequeña salita, a esta sala donde está la chimenea. Hay esta visión en diagonal, siempre favoreciendo estas relaciones diagonales, como maximizando la dimensión de la casa. Y como os comentaba,
renunciando a los pasillos que en esos momentos eran los que, digamos, permitían el desarrollo y la ordenación de las casas profundas y estrechas del ensanche, ¿no? También es una casa que será pionera, como veremos más tarde, en otra cuestión, ¿no? Fijaros que las piezas de esta casa son todas ellas muy iguales, me refiero a las salas, las habitaciones, los cuartos, ¿no? Todos son de una dimensión muy parecida, relativamente parecida. No hay grandes habitaciones para impresionar al personal y pequeñas guaridas para proteger a la manada, ¿no? Familiar, sino que prácticamente todas tienen la misma dimensión. De hecho, él vivía en una de estas, pero durante muchos años, en el que yo tuve la suerte de trabajar con él, pues tenía el despacho también en otro piso y funcionaba perfectamente porque como que todo era más o menos igual y era muy fluido, pues era casi como estar en un edificio un poco palaciego, pero con unas relaciones muy, como decía, muy abiertas, ¿no? Esta foto de la izquierda es una foto de su casa, ¿no? De la casa Mitjans, y este es el plan original, el que si algún día tenéis ocasión de verlo, no me voy a detener ahora porque incluso tal vez no sería muy políticamente correcto, pero algunos de los comentarios que ilustran el uso de los espacios de la planta pues son realmente, bueno, muy divertidos. Y, como no, la casa de Compositor Bach de Coder, ¿no? Que Coder tiene muchas obras importantes y muchas obras de viviendas y casas importantes. Alguna planta tal vez más heroica que esta, la de la calle Freixa, por ejemplo, y su derivada luego en las cocheras. Pero esta casa tiene, este edificio, aparte de la griega, pues presenta esta planta tan ordenada, tan antigua, diría casi en este sentido, de sucesión de crujías perpendiculares a fachada, donde nuevamente pues, la sala se sitúa en el centro, a medio camino entre el comedor, la habitación principal, etc., ¿no? Este orden, esta casa que podría ser una casa de muros de carga, de hecho parte lo es, y que más allá de su dimensión, es una casa con pisos grandes y de sus digamos, características de dobles circulaciones del servicio, etcétera, de lo que nos está hablando es de una idea de una casa muy primigenia, ¿no? De esta casa tan simple, ordenada básicamente en 3 crujías paralelas, perpendiculares todas ellas a fachada. Pero el discurso que llevamos ahora, en general, no es evidente de casas de 200 ni de 300 metros cuadrados, sino de casas pequeñas, de viviendas mínimas, de vivienda social. Y a lo largo también del siglo XX se han producido muchos trabajos en este sentido, ¿no? Traigo algunos a colación, de viviendas mínimas, de viviendas que tienden a ser consideradas como un único espacio, ¿no? Un único ambiente, y que, como en este caso de Gio Ponti del año 56, a base de una geometría ingeniosa y de unas soluciones de tabiques móviles, consiguen convertir la vivienda, la casa, en diferentes usos y darle diferentes fisonomías, ¿no? Este es un proyecto muy bonito, ¿no? Como veis, por el uso, como decía, de la geometría, por la introducción también de estas pequeñas terrazas asociadas al comedor y a la sala, y por lo que tiene un poco de tender a un único espacio, ¿no? A un único ambiente, la casa monoambiental, monoespacial. En parecidos términos podríamos hablar de estas casas en Francia, también de más tardías, del año 89-90. A la derecha veis la planta más construida, pero donde a partir de una idea de un único tabique, ¿no? De un único elemento, único que se mueve, que gira, que pivota sobre un eje, pues obtenemos distintas configuraciones, distintas compartimentaciones para hacerla apta y posible para distintos usos, incluso distintos programas familiares, parejas, un solo individuo, parejas con algún hijo pequeño, etcétera, ¿no? Esta idea de que el núcleo o de que las particiones se abren, se despliegan y la casa se convierte, ¿no? Es decir, este mito de la flexibilidad, pues también queda recogido en este bonito proyecto
también del año 89, donde es el núcleo del baño y de la cocina, que forman un paquete, digamos, en el corazón de la casa. Aparece como revestido por unos tabiques móviles cuyo desplazamiento, ¿no?, pues origina que esta casa pueda pasar de formar un único espacio a disponer hasta de 2 o 3 dependencias con un cierto grado de autonomía, ¿no? La cuestión de la flexibilidad interna de la casa queda también muy bien estudiada y muy bien recogida en esta propuesta que seguro muchos conocéis, teórica de Yves Lion de mediados de los 80. Él lo que propone es que, y a diferencia de lo más habitual, que sean los núcleos húmedos, o sea, las máquinas de la cocina, las máquinas de los baños, los que se sitúen en fachada, ¿no?, que ocupen las fachadas y, por tanto, que liberen todo el espacio interior para aquellos usos que no requieren de este condicionante tecnológico, ¿no? Tiene una carga realmente muy importante en el sentido de pensar que estas franjas que se sitúan en fachada, estas 2 franjas azules, ¿no?, puedan incluso con el tiempo ser sustituidas a medida que la tecnología avance y a medida de que la obsolescencia de estos equipamientos requieran su sustitución, ¿no? Es evidente, por otra parte, que estas franjas son franjas ocupables, es decir, tienen profundidad, tienen anchura, tienen medida, se pueden ocupar, se pueden habitar, ¿no?, permitiendo también al mismo tiempo así la entrada de la luz en el interior de la casa. Veis aquí algunas imágenes de este proyecto teórico que ha sido, bueno, muy divulgado, ¿no? En parecidos términos, este proyecto de Nautilus también un poco más tarde, ¿no? Veis los núcleos de escalera y ascensor y estas franjas situadas en fachada, donde se sitúan cocinas, se sitúan baños, pero también se sitúan las terrazas. Y liberando este espacio libre de estructura, libre de cualquier referencia o cualquier impedimento que suponga una limitación a su distribución, digamos, más arbitraria, ¿no? Este interesante trabajo de los arquitectos de Madrid, que también os sonarán, Aranguren y Gallegos, este es de 1925, tienen uno anterior. Este me interesa especialmente, la sección de abajo no sé si se ve muy bien, pero en realidad es una casa de doble barra, ¿no?, es decir, de doble orientación, por lo tanto una escalera y ascensor que sirve a 4 viviendas por planta, pero donde con esta idea, lo que antes veíamos que eran estas franjas técnicas, estos espacios servidores situados en fachada, aquí están situados en el centro, ¿no? Es esta columna vertebral situada en el centro de la planta, pero que además, y este es lo interesante de esta propuesta, elevada sobre un falso suelo que esconde unos espacios, ¿no?, unos ámbitos en los que escamotear el mobiliario, escamotear las camas. Esto es lo que, pues 40 o 50 años antes, ya nos había propuesto Le Corbusier en aquella casa transformable de la exposición de la Weissenhof del 27. Esto se puede apreciar bastante bien en esta sección en negro. En todo caso, sirve como referencia para que lo podáis estudiar con mayor detenimiento, ¿no? O esta otra también de Iñaki Ábalos y Herreros, Juan Herreros, con motivo de un concurso que se organiza en Barcelona en los años 90, en los que ya definitivamente conciben la vivienda como un edificio prácticamente terciario, un edificio de oficinas dotado de oquedades técnicas, es decir, suelo técnico y falso techo, en los que circulan todas las instalaciones y de postes suministradores de energía, digamos, de todos los servicios que tienen que alimentar a la vivienda, ¿no? Con todo, esto que os he comentado en estos últimos ejemplos nos hablan de paradigmas de flexibilidad, ¿no?, de que tienden a hacer la planta diáfana. Pero he de deciros también que no es esto lo que en estos momentos
prevalece, o no es esta la única línea de trabajo en los que estamos trabajando en proyectos de vivienda. Hay otras formas de entender la flexibilidad que tienen que ver con la idea de pérdida de jerarquía, ¿no? Es decir, es como pensar que uno no anda cada día moviendo tabiques y desmontando estanterías, ¿no? O desinstalando postes técnicos, sino que como máximo lo que hace es que una habitación que pueda ser, o un cuarto que pueda utilizarse como habitación, puede ser también un despacho, puede ser también una sala, puede ser también un lugar para que los niños jueguen, etcétera, ¿no? Y esta desjerarquización de las estancias de la vivienda es lo que muchos estamos trabajando hoy en día, ¿no? Me gusta mucho este proyecto, también muy temprano, de Dinner and Dinner, en el que habla un poco de eso, ¿no? Sobre todo la planta inferior. Fijaros, estas habitaciones todas grandes, es verdad que la sala es algo mayor, pero bueno, digamos, de unas estancias sensiblemente iguales y un interior, digamos, que organiza y sirve a estas estancias, ¿no? Esta falta de jerarquía a mí me suena, me recuerda a lo que os he comentado antes de la casa de Michans, ¿no? En la que todas las piezas tienen una dimensión sensiblemente igual. Esta pérdida de jerarquía, que en este proyecto que también conoceréis, de Sanaa, en Gifu, de 1994, llevada al límite con una profundidad estrechísima, a base de unas crujías todas iguales, todas paralelas, también con unos lavabos situados en fachada, lo que es pasarela por un lado es galería, terraza por el otro, y que precisamente esta extrema, digamos, repetición, igualdad en las crujías, permite una máxima flexibilidad en la organización de los programas domésticos y en la organización de la sección, ¿no? Como muestra el diagrama que aparece en pantalla, ¿no? Y para acabar esta primera parte, luego explicaré 4 ejemplos nuestros del despacho, una reflexión sobre la cuestión de la profundidad, ¿no? La profundidad edificada, cuando trabajamos en proyectos de viviendas, proyectos residenciales, es esencial a la hora de saber un poco a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Si la profundidad es muy alta, es decir, y por muy alta estamos hablando de profundidades por encima de los 15 metros hasta los 30, ¿no? Inevitablemente, alrededor de los 20, iremos o a viviendas muy grandes, ¿no? O a descomponer esta profundidad en 2 barras, lo que normalmente se llama un doble bloque, ¿no? Para profundidades medias, es decir, profundidades que pueden oscilar entre los 11 y los 15 metros, pues, que es lo que nos encontramos en la mayoría de los casos, pues las soluciones son más normales, por así decirlo, ¿no? Podemos hacer viviendas más pequeñas servidas por corredor, viviendas no tan pequeñas servidas por un único núcleo de acceso y una planta más tradicional en la que se aprecia, pues habitaciones a un lado y la sala en el otro, cuando aquí la habitación principal también disfruta de la terraza, o por ejemplo, si la profundidad se reduce, la posibilidad de que la sala sea pasante, ¿no? En profundidades escasas, veis, la planta de la izquierda es esta que hemos visto hace un momento de Sanaa, pues oye, aquí todo es un poco, todo es todo, ¿no? O sea que no hay prácticamente diferencia, y en este caso, este edificio de Álvaro Rocha, pues claramente hay que disponer una crujía de servicios, de núcleos húmedos y salas técnicas, y otra crujía para la fachada de espacios servidos, ¿no? Ahora en amarillo aparecen los sistemas de distribución, ¿no? Vemos cómo estas profundidades altas precisan de una distribución lineal, en el caso, por ejemplo, de este que veremos también, estos uno de los proyectos que vamos a ver a continuación, de las viviendas que se encaballan, ¿no? Que se desarrollan en dúplex. Este núcleo que sirve como hasta 6 viviendas por planta, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nuevamente un sistema de corredor para estas viviendas, o unos sistemas también de escalera y ascensor puntual para lo que acostumbra a ser 2 viviendas por rellano, ¿no? Bien, con esto
hemos completado esta primera parte de la charla. Y ahora voy a explicar 4 proyectos del despacho. Son 2 obras ejecutadas, una en construcción y otra en proyecto, ¿no? Y las explico de forma cronológica. Este proyecto de viviendas y lugares públicos en la manzana de los antiguos laboratorios Uriach es un proyecto del año 2006, 2005-2006, se acaba, creo que en el 2007. Y se sitúa en Barcelona. Se sitúa, es la reconversión de una manzana que estaba prácticamente toda ocupada por lo que eran los laboratorios Uriach. Los laboratorios Uriach eran los laboratorios que hacían, y hacen, vaya, la biodramina, entre otras cosas. Para los que no seáis de Barcelona, bueno, veis, esta es la trama del ensanche, este es el antiguo nudo de Glorias, ¿no? No me voy a pronunciar sobre su desaparición. Y cómo esta trama del ensanche pues, se encuentra con el barrio del Camp del Arpa, veis este tejido mucho más denso. Ahora me he permitido girar la diapositiva para ponerla ya en la orientación en la que vamos a continuar la explicación, y cómo las calles como Córcega, Rosellón se entregan y acaban, ¿no? Y se meten en este digamos, barrio, en este tejido urbano mucho más denso, mucho más compacto, en el que el principal reto aquí, desde luego desde nuestro punto de vista, fue enseguida intentar generar un cierto espacio público, ¿no? Que en la medida de lo posible desahogara las condiciones tan densas de este sector de la ciudad, ¿no? Esta es una planta de lo que nos encontramos, de lo que era la manzana, excepto esta mancha aquí más oscura. El resto estaba todo ocupado por los laboratorios. Había unas casas en muy mal estado que se destinaban a oficinas y tal. Había un edificio muy profundo, es 20 metros de profundidad, enorme, el que llamamos edificio B, 60 metros de longitud y 20 metros de profundidad. Era la fábrica, es decir, era donde estaban las máquinas y se fabricaban los medicamentos. Esto, que era un edificio también de investigación y laboratorios, y básicamente que era el edificio de oficinas, ¿no? Hay que decir que este edificio, el edificio A, era un edificio muy notable, ¿no? Un edificio proyectado y construido por un gran arquitecto, Manuel Rivas Piera, a finales de los años 50, y que era y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de adscripción racionalista de su época. Un edificio formado por una torre de 6-7 plantas, situada en la cabecera, y un cuerpo bajo y alargado que se estiraba entre la calle posterior, la calle Ripollès y la calle de Gavall, ¿no? Todo esto conformaba una manzana cerrada, hermética, y este era un interior de manzana de la industria, ¿no? de la fábrica. Estas son unas imágenes de este edificio al que hablaba de Rivas Piera y del estado en el que se encontraba, que era un estado realmente lamentable, con distintas operaciones luego para justificar la evacuación en caso de incendios, con un aplacado de piedra que prácticamente ya no se aguantaba, etc. Bien, el proyecto que propusimos, y esto fue también objeto de un trabajo conjunto con el ayuntamiento y con Patrimonio, pues lo que propuso fue abrir la manzana, ¿no? Es decir, aprovechar la ocasión para hacer que la manzana dispusiera de un espacio público, sobre todo este que se conecta por aquí debajo con la otra calle, que se abrieran a la ciudad. La clave de esto, aquí había 3 operaciones. Una, que era digamos, casi como la reconstrucción de este edificio. Este edificio estaba catalogado solo la torre, había que mantenerla, la fachada, en cambio no estaba catalogado el cuerpo bajo. El mantenimiento de la fábrica y su reconversión en viviendas, y este edificio de nueva planta también de viviendas que hace esta forma en U, ¿no? Esta forma en U es la que define la aparición de este espacio que se suma a la calle y el ingreso a un interior de manzana desde el que vamos a acceder a todas las viviendas. Aquí veis también unas fotografías de la maqueta anterior al proyecto. Por lo tanto,
esto que era esta figura que veis aquí, que sería la que resultaría del ordenamiento, es decir, esto es lo que se podía hacer, ¿no? Nosotros podíamos haber derribado todo y haber hecho esta corona continua, a excepción de mantener la torre esta en rojo, ¿no? En vez de esto, lo que propusimos fue esto, ¿no? Es decir, que vamos a mantener este edificio, por lo tanto es un edificio que es más profundo, que tiene más metros, que tiene más volumen, pero con lo que gastamos aquí, lo ahorramos en otros lugares para poder abrir, ¿no? A menudo este tipo de operaciones, darle la vuelta un poco a la normativa o buscar los límites un poco de lo que permite la ordenación y lo que permite el planeamiento, nos ofrece resultados que redundan en beneficio de la ciudad. Y creo, sinceramente, que este es uno de esos casos, ¿no? Por lo tanto, este edificio es prácticamente es un ejemplo de 3 tipos de actuaciones, ¿no? La reconstrucción de un monumento de la arquitectura moderna, la reforma integral de una antigua fábrica para su uso en viviendas y la construcción de este cuerpo de nueva planta, también para viviendas. Este es un caso que yo diría que tendrá mucho que ver con alguna de las operaciones en las que vosotros os encontráis, ¿no? Operaciones de reconversión de antiguas fábricas, de antiguos equipamientos obsoletos en vivienda, en nuestro caso, vivienda dotacional, equipamientos, etcétera, ¿no? Esta sería como la planta a tipo, ¿no? La planta, una de las plantas intermedias en las que se ve el peinado de estas viviendas, el cuerpo en U, este edificio que aquí se iba a destinar a oficinas y este también se iba a disponer de viviendas, y esta idea de extender un espacio de un extremo a otro, continuo, que conectara las distintas partes del proyecto. Vamos a hablar en primer lugar de la torre y del edificio patrimonial, ¿no? La actuación más compleja aquí, porque este edificio esta es la planta original, era un edificio de oficinas y por lo tanto que no tenía nada. O sea, había una estructura metálica, un núcleo, y había pues esta otra escalera en caso de incendios y por lo tanto era una planta prácticamente libre. La promotora quería poner viviendas aquí, lo cual fue una decisión controvertida. Tengo que decir que esto ya el cliente lo sabe y lo sabe a cabo de muchos años, que le dije en su momento que este cuerpo estaba protegido y no lo estaba, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de que ese cuerpo se conservara se debe a esta, digamos, sin mentira piadosa. Pero no pude evitar el proyectar unas viviendas aquí. Ahora, estas viviendas se encontraban con un problema importante, ¿no? Que era cómo distribuirlas, cómo organizarlas de forma que respetaran una fachada tan sensible, una fachada tan plana, una fachada tan poco apta en realidad, tan vidriada, ¿no? Porque hay piedra, pero había mucha zona vidriada, como podéis observar en el dibujo, y cómo poderla convertir en una planta apta para, en este caso, disponer 4 casas, 4 viviendas, ¿no? Veis, por lo tanto, que hay este esfuerzo de disponer, no son tabiques móviles, pero que sí son unos tabiques mueble, que son los que organizan los ámbitos y que tienden a no tocar la fachada o tocarla solamente en aquellos puntos donde se encuentran con macizos, ¿no? Con paños opacos de pared. Claro, esta planta, que además concentra todos los núcleos húmedos aquí en su interior y donde el resto es más o menos fluido, pues, digamos, yo me miré mucho, ¿no? Y bien, o también como pude, pues la planta de Miesa en el Lakeshore Drive, ¿no? Donde también a partir de una idea de concentrar el núcleo y de prácticamente con una única divisoria consigue organizar el espacio de la habitación, de la cocina y de la sala en una fachada, como veis, como conocéis, completamente vidriada y que no acepta, ¿no? En la que no es posible, contra la que no es posible atracar pared alguna, ¿no? Se trataba de una fachada extremadamente delgada, muy propia de la época, no cumplía ninguna, digamos, normativa en cuanto a aislamiento térmico, acústico,
en fin, ¿no? Humedades, condensaciones, etcétera, y por lo tanto de lo que aquí hablamos es de reconstruir este monumento, ¿no? La fachada estaba protegida y había que volverla a poner, digamos, había que reconstruirla con la misma geometría, con la misma planeidad, con las mismas características que tenían en su origen, ¿no? Eso sí, evidentemente, aplicando soluciones constructivas aptas para cumplir con unas condiciones de habitabilidad como las que se demandan hoy en día, ¿no? Fue bastante angustioso, tengo que recuerdo. Este es el proceso. Claro, eso es lo que pasa con la arquitectura moderna. Mucha de la arquitectura moderna, lo que entendemos por la arquitectura del siglo XX, es una arquitectura hecha a base de capas, ¿no? Y de capas muy finas. Cuando, a diferencia de la arquitectura histórica, que es muy muraria, muy pesada, muy masiva, que resiste mucho mejor el paso del tiempo, la arquitectura moderna, precisamente por este carácter tan liviano, tan ligero, lo resiste mal, ¿no? Resiste mal la humedad, resiste mal la escorrentía de agua, envejece mal, ¿no? A la que empiezas a sacar capas, te quedas con un esqueleto que además es metálico y que es extremadamente esbelto, extremadamente delgado. Fijaros la imagen de la derecha, es angustioso, parecía mentira que esto se aguantara y hubo que reforzarlo, pero bueno, esto había estado allí 50 años y por lo tanto podía estar muchos más. Eso sí, reforzándolo debidamente, ¿no? A partir también de un cierto núcleo interior de hormigón, que es donde se coloca la escalera y el ascensor. Acá algunas fotos de este proceso de reconstrucción de la pieza, ¿no? Y este era el original y esta es una vez acabada. Y como parte también de este proyecto, esta por la parte posterior, está la obra acabada. Esa idea también de que el patio, este patio lateral, abrirlo en este punto para permitir conectar con el interior de Manzana, ¿no? Que es esto que veis aquí en este alzado, ¿no? Por lo tanto, buscando continuidades, buscando conexiones, una planta baja más permeable, ¿no? Que no creara rincones y que diera continuidad a la calle, a la plaza, etcétera, abriéndola en definitiva. Evidentemente no estamos hablando de una gran plaza, estamos hablando de un espacio reducido, se llama actualmente Plaza de Carme Monturiol, pero que a la escala del barrio, ¿no? Supuso una notable aportación, porque el barrio está, como os he comentado antes, muy deficitario de espacios libres y abiertos y vegetales, ¿no? Aquí veis un poco también desde otro punto, desde la calle del Decano Bahí, la vista, ¿no? Pero tal vez la actuación que tiene más relevante en este proyecto es la que concierne a este edificio de aquí, al edificio de 20 metros de profundidad. Cuando uno se encuentra con 20 metros de profundidad, y aunque las viviendas no eran las viviendas, digamos, no era vivienda habitacional, no era vivienda necesariamente pequeña, pero tampoco podía ser una super vivienda, y sobre todo se encuentra con un problema de cómo hacer entrar la luz, cómo desarrollar un poco el programa, además con una orientación muy distinta. Hacia aquí era una orientación prácticamente, bueno, una orientación de suroeste bastante buena, y aquí noreste, pero además a una calle que tenía 9 metros de anchura, ¿no? Por lo tanto, también con la idea de que seguramente poner salas a esta orientación, las zonas de día, no era seguramente lo mejor, ¿no? Además, por otro lado, el edificio era espléndido, dispone de una estructura mixta de pórticos de hormigón armado con una luz intraeje de 10,30 metros, creo recordar, y una estructura de forjados metálica de vigas alveolares, ¿no? Además, en muy buen estado y muy apta para acoger otros usos, porque el cálculo de sus cargas estaba dimensionado para un uso industrial que, digamos, tiene unos requerimientos muy superiores a los que se derivan del uso residencial al que iba a ser destinado de nuevo, ¿no? Para darle una nueva vida al edificio, ¿no? Y es aquí donde también uno tira un poco de vete, oye, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Y se acuerda de Le Corbusier y se acuerda de la Unité, ¿no? La Unité. Pero la Unité tiene más de 20 metros, creo que tiene 24, 25 de profundidad, tiene más. Por cierto, nuevamente, la Unité, ahora que estamos tan de moda, edificios híbridos y tal, bueno, tienes un edificio híbrido como un pino, ¿no? Tiene un mercado, en una de sus calles se convierte en un mercado. Y si recordáis su cubierta tiene una guardería, tiene un auditorio, tiene
una pista tiene un gimnasio, una pista para correr, en fin, un gimnasio. ¿Qué os voy a contar, ¿no?, de la UNIT, esta idea de ciudad vertical? Pero lo que nos interesa aquí es sobre todo la manera de cómo la vivienda podía dar respuesta a esta gran profundidad, ¿no? Y, bueno, surge esto, ¿no?, lo que es la UNIT, que es como a partir de un corredor central, cada 3 plantas se organizan 2 dúplex, ¿no? 2 dúplex que tienen una planta, digamos, en este caso de dormitorio a un lado y una sala a doble altura en el otro punto. Esta planta, a lo largo de la UNIT, da lugar a esta ordenación de crujías muy estrechas, muy delgadas, ¿no?, servidas por un gran núcleo, en este caso un gran núcleo vertical, que es este, y un corredor central. Esta idea de casa delgada, estrecha, esta idea de ciudad suministrada por el mercado, que contiene servicios, digamos, propios de una ciudad, pues también en su caso nos remite a la ciudad gótica, ¿no? Y esta fotografía que veis aquí es una fotografía del casco antiguo de Berna y de su calle mayor, ¿no? Una calle mayor cuya planta viene a ser algo así, ¿no?, donde a partir de una calle central encontramos este sistema de crujías paralelas, de parcelas estrechas y profundas, de casas que van a tener el comercio en planta baja, la vivienda no sé qué, a lo mejor guardan el grano en otra planta, etcétera, ¿no? Es la casa gótica comercial centroeuropea, ¿no? Bueno, pues nada, pues claro, este es un croquis muy vasto, pero que muestra qué posibilidades teníamos aquí. Veis la estructura de 10 metros. Aquí podemos hacer 2 cosas. O reventar todo el interior a base de poner unos patios y organizar 4 unidades por planta, pero claro, si decidimos 4 unidades por planta, había 2 que daban a norte, como de segunda, ¿no? Y en cambio 2 que estaban bien, aparte de toda la pérdida de espacio que suponía esto, o por el contrario, ir a la solución de la UNIT. Por lo tanto, lo que hicimos fue dividir la crujía estructural de 10 metros en 2 crujías arquitectónicas útiles de 5 y algo, ¿no? Pero, a diferencia de la UNIT, aquí todas las salas están orientadas a sur. Es decir, las salas siempre, con la condición de que las salas siempre se orientan hacia el interior de manzana, que tiene más dimensión y tiene mejor orientación. Y todas las habitaciones se disponen en el lado norte, en el lado de la calle Ripollès, ¿no? Esto suponía que este es el corredor, por tanto las escaleras aparecían a un lado y a otro de la sala, ¿no? Es decir, unas aparecen en este punto, a un lado y otro del corredor. En la planta superior aparecen aquí y en la planta inferior aparecerán en esta posición. Esta es la sección del edificio original, del edificio de la fábrica original, y esta es la nueva sección, ¿no? Se mantiene lo esencial, pero también se añade una estructura metálica para provocar la aparición de las terrazas y todo el sistema de fachada, porque otra condición importante era que aquí no había 2 plantas, o sea, las alturas eran todas distintas, no había dos alturas iguales. Esto nos permitió regularizar las alturas en su visión desde el exterior y rematar la cubierta con también en este caso una vivienda que hacía un ático y subía hasta la planta superior, ¿no? Con este tramo central, que como os digo es este tramo de la UNIT, donde no hay una sala a doble altura. Aquí se entra por las habitaciones y se sube a la sala y a la cocina, y se entra por las habitaciones y se baja a la sala y a la cocina. Pero la sala, en un caso y en otro, está siempre orientada hacia el sur. Esta es una vista, claro, esto tiene 3 metros de altura, esta abertura de 5 metros, directamente hacia el interior de manzana. Este es el caso de la escalera cuando da a uno de los lados del corredor, y desde las terrazas de las viviendas mirando al interior de manzana y a la fachada posterior de aquel edificio en U, de nueva planta, del que os he comentado hace un momento. No voy a extender en la solución técnica, pero, en fin, como os he comentado, se suplementa la estructura original con una estructura metálica, del que se suspende todo un sistema de fachada cerámica que forma una celosía para proteger de
de la orientación, para darle un mayor grado de confort, ¿no? Siempre hay una pequeña terraza, la pequeña terraza de las habitaciones o el cerramiento que se retrasa en el caso de las salas, ¿no? Aquí veis un poco la actuación en obras sobre este edificio. Y una vez terminada esta fachada, que en su interior intenta recordar un poco también esta cierta fragilidad, ligereza propia de los interiores de Manzana y las galerías del ensanche. El bloque, el edificio en U, es un edificio en fin, que resuelve con oficio, digamos, el giro, siempre difícil, ¿no? La posición de las escaleras, no hay gran cosa remarcable en ellas, son viviendas bastante convencionales. Tal vez, eso sí, comentar cómo esta pieza de aquí, que veis aquí hay una galería y una terraza, y estas se van moviendo, o sea, no están siempre en el mismo sitio. En un caso, la galería, esta, se sitúa a caballo entre la habitación y la sala. En otros se suma directamente a la sala. Esto nos permitía también que hubiera un juego en fachada, pero sobre todo ampliaba la oferta de vivienda. Daba lugar a dos casas distintas, ¿no? En un caso, esta casa, digamos, esta galería ampliaba la sala de una forma notable, y sin embargo en esta pues estaba a medio camino. De hecho, la habitación, como ocurre en las galerías, ventilaba a través de la galería. Curiosamente, a nivel, digamos, de usuarios, fue mucho mejor recibida esta solución porque los habitantes de las casas percibieron en este espacio la posibilidad de un nuevo ámbito de trabajo, por ejemplo, ¿no? En la que disponer algo que, es verdad, aquí se hacía más grande, pero aquí era otra cosa, era algo que estaba, al estar entre los dos, permitía, por ejemplo, como decía, la aparición de un pequeño despacho, de una pequeña biblioteca, de un lugar, ¿no?, de transición entre la habitación y la sala. Esta es una vista de la fachada posterior de estas viviendas y otras imágenes más de este conjunto, ¿no? El espacio interior, la plaza esta de Carmen Monturiol desde la calle de Gabaí. Estos son jacarandas, que es un árbol de floración efímera pero fantástica. Ahora están enormes y muy azules cuando toca. Y esta vista desde el porche que enlazaba con la calle de este ámbito. Otro proyecto construido. Este está en Tarrasa, es un proyecto de vivienda social, muy social, digamos, para la Fundación de la Caixa. Está situado en la periferia de Tarrasa. La periferia de Tarrasa quiere decir al norte de Barcelona, pasada la Sierra de Collserola, en este punto, en la carretera que une Tarrasa con otra población que se llama Rellinars, ¿no? Bien, aquí veis Tarrasa, toda esta zona olímpica de Tarrasa, y esta es la carretera de Rellinars, y aquí, en medio de este plan parcial, ¿no?, pues es donde se desarrolla el proyecto. Un plan parcial que, bueno, aquí esta fotografía más próxima, sigue estando bastante así porque no se ha desarrollado gran cosa, sigue siendo el edificio, digamos, de pionero en todo el barrio, con una relación excelente con una riera y una zona arbolada, un pequeño bosque situado en esta posición, y por lo tanto en la periferia de la ciudad, ¿no? En un planeamiento que es este, ¿no?, que prevé estas manzanas alargadas. Esta es la carretera de Reinas, una carretera suavizada, es decir, que es lenta, de tráfico lento, y donde el planeamiento indicaba, sin demasiado margen de maniobra, mejor dicho, ningún margen de maniobra, en este caso, esas tres construcciones, estos tres edificios en forma de L, ¿no? Esta es nuestra L, ¿no? Esta L en la que, bueno, pues no había ningún margen de maniobra, ¿no? Hay veces que, como veremos más adelante, el planeamiento te permite, hay un exceso de gálibos, te permite una maniobra, te permite ajustar temas, ¿no? No es este el caso. Aquí las profundidades venían muy determinadas y el margen de maniobra no existía. Pero, sin embargo, yo creo que el que hizo el planeamiento sabía de qué estaba hablando y sabía qué es lo que se podía hacer en este caso, ¿no? Aquí nos encontramos con que había, esta L tenía evidentemente dos lados. Uno con orientación norte-sur, que es es decir, hacia el sur aquí y hacia el norte aquí, y este a este y oeste, ¿no? Este otro. El brazo
orientado norte-sur, es un brazo más delgado, más estrecho, creo recordar que tenía unos 14 metros de profundidad, mientras que este alcanzaba los 16 o 17 metros de profundidad. ¿Qué pasa aquí? Cuando es lo que os comentaba antes de la profundidad, ¿no? Con hasta 13, 14 metros de profundidad puedes hacer esta solución. ¿Esta solución en qué consiste? Es una solución de vivienda en corredor, ¿no? Una vivienda en corredor y unas viviendas estrechas y alargadas que se orientan básicamente en una sola cara o en otra segunda, en este caso a través de un filtro o un patio que preserva la intimidad de la vivienda, ¿no? Esto es posible con esta profundidad. Con 2 metros más ya no sería posible, porque la proporción de la sala sería inverosímil y la propia dimensión de la vivienda también, ¿no? Sin embargo, la otra barra, la otra pieza, como es más profunda y la orientación es este y oeste, sí que permite disponer unidades al lado y lado, ¿no? Eso sí, y en este caso con el interés de que la espina, el corredor que las conecta, es un corredor muy abierto, muy ventilado, para favorecer en la medida de lo posible una ventilación transversal de cada una de las casas, ¿no? Esta es la planta baja, a partir de un distribuidor común, ¿no? Una entrada común a ambas, se accedía a 2 núcleos de comunicación, 2 ascensores y una escalera, 2 ascensores y una escalera y unas escaleras de evacuación también en los extremos. Esta es una vista de esta entrada. Esta es la entrada del aparcamiento. Esta es la entrada hacia el vestíbulo. Aquí veis una porción de la fachada norte y la testa y la fisura, ¿no? De este corredor que va a distribuir las viviendas al lado y lado. Una vista del cómo a partir de este vestíbulo de planta baja, ahora vamos a hablar de cómo son las viviendas, estas orientadas al norte-sur, ¿no? A través de una pasarela. Una pasarela que va a ser una pasarela alta, es decir, una pasarela que tiene un cerramiento que no está a una altura de 1,10 m, sino que está más alto, siempre con esta idea un poco de que no tenéis que perder de vista, ¿no? Es decir, de que pensar cómo os gustaría vivir a vosotros, ¿no? Y pensar con las cuestiones de intimidad, de protección de vistas, ¿no? Aquí también es la relación con una carretera, por lo tanto, esta pasarela, este pasillo de distribución tenía que construirse tal vez más de lo que acostumbramos a hacer, ¿no? Para dar lugar a esta planta, una planta que organiza este zaguán, esta especie de entrada a las 2 viviendas, a través de la cocina, una cocina integrada en el mueble, que es este ámbito de aquí, que continúa con el comedor y la sala, y 2 dormitorios, uno orientado a sur y otro orientado a norte, a través de este patio, ¿no? de esta obertura notable situada en este punto, que lo que va a hacer también nuevamente es filtrar, no solamente permitir la ventilación y la iluminación de la habitación, sino filtrar las vistas de esta pieza en relación al corredor que es público. Fijaros también cómo se aprovecha para asomar la cocina a través del lavadero, y para poder tender la ropa a través de este pequeño espacio que quedará también debidamente protegido, aprovechando siempre la existencia de este patio. Esta es una vista de este corredor. Este es lo que os comentaba del lavadero, ¿no? Que se matiza con una plancha perforada. Este es un edificio con un presupuesto bajísimo, ¿no? Es decir, en fin, tal vez de las obras en el sentido más compleja, de mayor reto, las que me he encontrado. Y la barandilla está tan alta. Y esta es una vista desde la vivienda, del patio y del corredor, ¿no? Y veis cómo se produce este filtro. Si vamos ahora, por contra, a la otra L, ¿no? al otro brazo, aparece este distribuidor lineal. Este corredor, que es un corredor muy abierto, un corredor que digamos, no llueve, pero no tiene ningún sistema de climatización, todo lo contrario, favorece la ventilación natural, el tiraje un poco del aire hacia arriba, ¿no? Y que sirve al lado y lado a 2 unidades que estas son más pequeñitas, más convencionales, con la cocina y el baño situado en la parte posterior,
también siempre a través de este filtro, ¿no? Y de esta idea de puente, que ahora veréis, de acceso a la vivienda, y las dos habitaciones junto a la sala que se asoman a las orientaciones este y oeste, respectivamente. Este es el acceso a la vivienda. Está desde el corredor, este puente, la puerta y el patio, que ahora veréis, que es este patio que registra toda la altura de este ámbito, en el que, digamos, el nivel de iluminación es notable y el grado digamos, de habitabilidad y de confort, pues también no está mal porque a pesar de que es largo, pues la aparición de los puentes, de los zaguanes, este techo más bajo, la luz, el final, ¿no? Veréis que al final se sitúa la escalera de evacuación también muy transparente y muy ligera, se percibe prácticamente como un espacio exterior. Aquí tenéis dos fotografías, una de la escalera situada en el extremo y otra de todo digamos, este patio estrecho, ¿no? que conforma el acceso a una de las dos viviendas. Un sistema aquí, pues el promotor tenía mucho interés en que fuera obra vista, es una obra vista colgada, como prácticamente tiene que ser hoy en día, que no se puede apoyar en el forjado y que por lo tanto vamos a poner el aislamiento por fuera de la estructura, todo prácticamente de una construcción bastante industrializada y que en este caso agrupa todo el hueco de la vivienda. Cada uno de estos huecos es una vivienda, tenéis las dos habitaciones, la sala en un único motivo, ¿no? Un gran hueco que concentra todas las aberturas y toda la relación que la vivienda establece con el exterior. Y estas son algunas imágenes. Esta es la L que mira hacia el interior y esta es la que mira hacia la fachada. Esta es la fachada de las pasarelas, ¿no? Veis que hay una voluntad aquí también de un cierto ocultamiento, pero a la vez también una cierta transparencia, una cierta ambigüedad, una leve introducción del color, se intuyen los patios que hay detrás. Evidentemente, cuando alguien pasa se le ve, pero se le ve difuminado. Se combinan unos postes metálicos con un vidrio translúcido y un poco el juego de eso combinado con el color detrás da esta fachada más o menos divertida. Empezamos ahora un proyecto, el tercero, quedando este y otro más. Es el proyecto de unas viviendas, esta está en construcción, para el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, ahora se llama Instituto Municipal de l'Habitatge de Barcelona, en el barrio del Bon Pastor. El barrio del Bon Pastor es un barrio construido en la década de los años 60 para la población inmigrante, situado junto al río Besós. Lo veis aquí situado en relación un poco a lo que os resultará más familiar de Barcelona, Plaza de las Glorias, el nudo de la Trinitat, que no lo acabo de ver ahora, por aquí, el Besós, el final de la diagonal. Bien, se trata de lo que el barrio del Bon Pastor, lo que se llamaba las casas baratas, es decir, unas casas bajitas, de una calidad constructiva muy pobre, de un cierto carácter, en la que a mediados de la década pasada se inició un proceso de sustitución de estas viviendas que no cumplían con ninguno de los estándares de habitabilidad, de confort, digamos, necesarios, por una nueva ordenación a base de unos bloques más o menos estrechos y delgados, donde los usuarios de estas casas se pasan a vivir en los bloques, ¿no? Es un trabajo hecho de acuerdo con los vecinos, con su visto bueno. También los vecinos aportaron ideas sobre la calidad de los materiales, cómo quería que fuera algunas de las cuestiones organizativas de la casa que os comentaré. Y que en esta foto veis que se halla medio camino. Ya veis que todavía existen algunas de las casas originales, sobre todo por aquí, ¿no? Algunas de las partes, y en cambio otras piezas han sido ya sustituidas por los nuevos proyectos, ¿no? Esta es una fotografía
de lo que son todavía hoy las que quedan, esta casita baja, de una sola planta, con numerosas operaciones de autoconstrucción a lo largo de los años. Y no puedo por menos que mostrar una cierta simpatía, ¿no?, por esta imagen tan cálida, ¿no?, de esta forma de vivir. Frente a eso, estos eran edificios plurifamiliares, pero en este caso tuvimos la suerte de que el gálibo, es decir, lo que marcaba la ordenación, permitía un cierto margen de maniobra. Un margen de maniobra en el que, a diferencia de otros proyectos, lo que hacían era moverse y hacer gestos, o sea, utilizar ese exceso de volumen, no tanto para hacer cosas raras, sino para dárselo a la vivienda. ¿Y dárselo cómo? Pues dárselo en unas grandes terrazas, ¿no?, que es esto que veis aquí. Y además, como la orientación era este y oeste, proponer una vivienda que fuera casi reversible, es decir, allá donde la vivienda, donde el edificio se abre hacia la plaza, se gira, y donde no, pues se orienta en la otra dirección, precisamente porque es este y oeste, ¿no? Pero no solamente es esto, aquí lo esencial también era buscar una fórmula que, aunque desde luego las casas actuales no cumplían, estaban mal, en las condiciones, las cubiertas están que se caen, etcétera, pero remitía nuevamente a una casa que es esta es el dibujo de las casas baratas del Buen Pastor, donde, bueno, pues toda la vida de la casa se centra alrededor de la sala, ¿no?, la sala y la alcoba, ¿no?, esta pieza central, ¿no? Y nos interesó mucho recomponer este uso, ¿no?, o sea, proponer una casa que recordara a esta forma de vivir, esta forma de que la actividad de la casa se concentra en esta pieza principal que es la sala, ¿no? Y es en este sentido en el que se propuso esta planta, ¿no?, esta planta que recordará la que hemos visto antes, pero es bastante distinta en el fondo, en la que la cocina, situada en este punto, comedor y sala, forman un único espacio, ¿no?, un espacio central, donde aparecen dos dormitorios a un lado y un tercero que o bien es dormitorio o bien es otra cosa, ¿no? Puede ser un despacho, puede ser una sala de juegos, es decir, le da esta flexibilidad de uso, ¿no? No tanto, como decía antes, porque se vayan a derribar los tabiques, sino porque su uso independiente del de las habitaciones permite precisamente, pues, que se destine a otra actividad. En este dibujo de la izquierda veis la comparación entre lo que sería una planta convencional con una zonificación de día y de noche, es decir, las habitaciones situadas todas a un lado y la cocina y la sala al otro, ¿eh? O sea, cuando hablamos de zonificación día y noche significa eso, que a partir de un acceso común, pues uno puede dirigirse a una parte de la vivienda donde están las habitaciones y hacia otra zona de día donde se sitúa la sala y la cocina. Frente a esta situación convencional, y para demostrar que no perdíamos, o sea, que tenía la misma fachada, la misma profundidad, etcétera, ¿no?, lo que propusimos fue exactamente esto, es decir, esta vivienda donde la sala, en vez de orientarse solamente a una de las caras, se abre conjuntamente con la cocina a lado y lado, ¿no? Esta idea de transversalidad, de gozar, claro, porque además cuando estamos en este y oeste, pues las dos están bien. Uno tiene sol por la mañana, otro tiene sol por la tarde, pues esto está muy bien, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de sala que se alarga, que se extiende a través de la cocina hacia el exterior, y por lo tanto la cocina también tiene su pequeña terraza, pero en cambio la sala tiene la terraza enorme, ¿no?, porque ahí es donde utilizábamos, como os he dicho antes, este mayor gálibo, este mayor margen que nos daba el planeamiento, y con las habitaciones, por lo tanto, situadas a ambos lados. Esta comparación entre una y otra, pues yo creo que fue una de las cuestiones que nos hizo ganar en este caso este concurso. Fijaros que este fue un requerimiento también de los vecinos. Los vecinos no querían oír hablar de pasarelas. Ahora os explicaré el último proyecto donde nos ha pasado algo parecido. No querían oír ni de pasarelas y que además las fachadas tenían que ser de obra vista. Por lo tanto, el núcleo, aquí la vivienda, se distribuye a través de una escalera y un ascensor. Esta es una solución que funciona muy bien porque el relleno de la escalera se sitúa al nivel de la fachada, ¿no? Y por lo tanto con esta permite una abertura que se puede asimilar perfectamente a las aberturas del resto de las piezas de la casa.
En fin, pues esta fue una de las láminas que acompañaban también el proyecto, ¿no? Y aquí veis este carácter reversible, es decir, hay unas unidades que van mirando hacia un lado, ¿no? Y en cambio, a partir de un determinado momento, se orientan en la dirección opuesta, ¿no? Se aprovechaban las esquinas para poner unas unidades un poco mayores, de 4 dormitorios, pero en general todo son variaciones de este esquema relativamente sencillo, ¿no? Aquí veis lo que os decía, este carácter reversible del bloque. Un lado mira hacia una calle, el otro hacia el otro. Eso también permite que la longitud, que estamos hablando de casi 80 metros, pues se fragmente, o sea, se perciba más como dos piezas de menor dimensión y no acentúan esta longitud. Y también permite que una parte del edificio se relacione mejor con la nueva plaza que está prevista en este punto y es la que se corresponde con la vista que tenéis en la parte superior de la pantalla. Bueno, estos son dibujos del sistema de fachada, que era parecido al que hemos visto antes, de la estructura, de la iluminación, en fin. Y estas son unas fotografías de la obra en construcción, en la que aquí, en esta fotografía, podéis percibir exactamente esto que os comentaba, ¿no? La doble fachada, la fachada cuando es, digamos, la que da a este oeste, pero la que no tiene las terrazas mayores, que es esta de aquí, y cuando gira, con el gran voladizo de las terrazas, como podéis ver en esta fotografía de la obra en construcción, ¿no? Donde también se aprovecha, o sea, que esta idea de que cada una de esas terrazas forme en sí misma casi como una pequeña logia, ¿no? Como un espacio donde la separación entre las terrazas no son las divisorias, sino que hay aire entre cada una de las distintas terrazas, ¿no? También para enfatizar esta idea de la casa un poco más autónoma, más aislada, más propia, que tiene partes comunes allá donde interesa, pero también tiene su propio espacio privado allá donde lo demanda, ¿no? El último proyecto que voy a explicar está en fase de proyecto y está yendo muy despacio por toda la situación en la que estamos inmersos, ¿no? Que son unas viviendas en el barrio de la Trinitat Vella, en una zona de Barcelona también próxima al río Besós. Esto también es para el Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona, vivienda social, fruto también de un concurso público, que desarrolla una parte de lo que actualmente está ocupado por el centro penitenciario de la Trinitat. En este punto, como sustitución del centro penitenciario, se prevé pues, un planeamiento que organiza un espacio, un lugar público común y en el que se sitúan dos grandes manzanas, dos grandes desarrollos, este de aquí y este otro, que es el objeto del proyecto. Nos hallamos en un promontorio, esto está, como os he comentado, junto al río Besós. Esto es un punto alto que domina las visuales sobre el Besós, sobre Santa Coloma. Esto ahora lo he girado para que sea consistente con el resto de láminas que os voy a presentar. Esta es la plaza que os comentaba. Y aquí hay que señalar que esta condición de promontorio es el que provoca que haya un gran desnivel entre este punto y el extremo inferior, superior a 6 metros de desnivel, ¿no? Esto es lo que decía el planeamiento. El planeamiento preveía una corona continua, también aquí, con una profundidad también sensiblemente continua, y un interior de manzana a definir, ¿no? A ver qué puede pasar con eso. Fijaros si la pendiente es importante, que hasta se prevén la instalación de escaleras mecánicas tanto en un lado como en otro, ¿no? Bien, esta es una lámina del concurso. Aquí lo que propusimos fue
y como que también teníamos un exceso de gálibo, empezar a manipular esta corona, digamos, a ir quitando partes, a vaciarla, con dos objetivos principales. Uno, permitir que la luz penetrara y el sol penetrara en el interior de la manzana, en el interior del ámbito. Y dos, provocar un recorrido adaptado, y digo adaptado con toda su, digamos, toda su acepción normativa, que pudiera enlazar la plaza, que os comentaba antes, situada en el nivel superior, con el extremo inferior de la calle a través del propio espacio. Por lo tanto, proponer que este interior de manzana pasara a ser un interior abierto a la ciudad, un espacio público, ¿no?, atravesado y abierto al uso de los ciudadanos de esta parte del barrio, ¿no?, de la Trinitat. Esta es la imagen de este volumen ya descompuesto y ahora vais a ver algunas imágenes, ¿no? Esta sería desde la plaza, la formación de un gran pórtico de entrada, ¿no?, que se atraviesa, que se adivina, por tanto, la presencia de este interior de manzana. Este es el pórtico que os hablo. Este interior de manzana es el inicio de una rampa muy suave que va bajando, nos lleva hasta este punto que actúa como mirador, plaza mirador elevada, para continuar bajando, para situarnos en lo que sería ya la cota prácticamente inferior de la calle, ¿no? Una cota que se aprovecha en este caso para organizar esta zona ajardinada situada ya en el nivel más inferior, ¿no?, dando lugar a este recorrido, ¿no?, por este punto. Este sería esta plaza mirador elevado que os comentaba, para continuar bajando y salir por este extremo en esta imagen, que es la que hemos utilizado en el póster de la clase de hoy, ¿no?, en el extremo inferior y esta entrada en este punto, ¿no? Hasta aquí un poco la dimensión urbana de este proyecto. Y aquí, nuevamente, aquí sí que, como era vivienda social, como para hacer todas estas maniobras tuvimos que digamos, acotar mucho la profundidad, recurrimos de nuevo a una versión modificada de la que habéis visto antes, pero más radical. Aquí todas las crujías son iguales, es decir, lo que ocupa la habitación es lo mismo que el ancho que ocupa la sala, y siendo esta anchura pues superior a 3 metros, y por lo tanto es una anchura suficiente, que no está mal, servido siempre por una pasarela de distribución, pero a diferencia del proyecto aquel de Tarrasa que habíais visto, aquí no hay patios. Lo que aparece aquí, perdón, lo que aparece aquí es una especie como también de galería, de espacio de transición interior y exterior, al que se va a abrir tanto la vivienda como la cocina y una de las habitaciones, ¿no? Luego, esta habitación podrá tener una ventilación complementaria hacia la galería, pero la relación visual y de iluminación principal se va a establecer a través de esta galería de entrada y que va a actuar también como colchón climático entre el interior y el exterior, ¿no? Es una planta, por lo tanto, que tiende también, en este caso, a una gran polivalencia de sus piezas. Estas 4 salas son iguales, esta dimensión es la misma prácticamente que la de las habitaciones, y esto al final va a repercutir en esta flexibilidad entendida no tanto como capacidad de mover cosas, sino como de desjerarquización de las salas y de los cuartos. Esta es la planta tipo, es la planta de 2 unidades, por ejemplo, de 3 dormitorios, pero fijaros cómo a partir de variaciones de esta misma planta podemos obtener viviendas de 2 dormitorios con 2 baños o este sería como de 2 crujías y media o de 2 dormitorios en el caso de utilizar únicamente 2 crujías. Estos son algunos de los dibujos que acompañaban el concurso, también mostrando esta relación entre la galería, nuevamente la sala. En este caso, a diferencia de lo que ocurría antes, la cocina no está en la sala, la cocina se sitúa aparte, pero muy integrada también a la sala y a la galería. Esta es esta imagen de esta pieza, ¿no?, que actúa, como os decía, a medio camino entre el interior y el exterior, al que se abre la habitación, la cocina y la sala.
la relación desde la pasarela de acceso a través de esta galería en el acceso a la vivienda, que podrá abrirse o cerrarse en función de lo que deseen sus usuarios, ¿no? Aquí había todo el despliegue de plantas, que no había dos iguales, porque el proyecto es muy complejo en su desarrollo en sección, con una idea también de, debido a que a este gran desnivel, poder establecer una cota, ¿no? Una especie de losa continua, maciza de hormigón, con luces aptas luego para el aparcamiento y para los usos. Hay que poner también un cierto centro comercial en la planta inferior, y allá donde se desarrolla el programa de viviendas, poder traspasarlo, poder pasar a una estructura mucho más ligera, ya sea de madera o metálica, que respondiera de una forma mucho más estricta al orden espacial y al orden de estas crujías que hemos visto anteriormente. Es un esquema en axonometría que siempre acostumbramos a hacer para mostrar el desarrollo de los sistemas constructivos. Lo mismo para la cuestión medioambiental, donde fijaros que más allá de los gadgets, aquí hay un tema esencial, que es favorecer la ventilación transversal, favorecer la protección del sol a través de galerías, de filtros, de terrazas, de generar sombra, de favorecer el movimiento del aire. Bien, ¿qué sucedió aquí? Ganamos el concurso así, entonces resulta que organizaron una asamblea de vecinos, y la asamblea de vecinos dicen que no quieren ni oír hablar de una pasarela, que esto les recuerda a la cárcel, que es lo que había aquí antes, ¿no? Y que no quieren ni oír hablar de la pasarela. Entonces, claro, nos encontramos con un problema porque había que ver cómo salvábamos, si el proyecto en primer lugar se podía salvar y cómo podíamos hacerlo para que el proyecto mantuviera alguna de sus bondades, si es que las tenía, y en cambio dar satisfacción a los futuros usuarios, ¿no? Que tienen todo el derecho del mundo. En esta planta que veis más grande, esta es la planta del concurso, veis la pasarela, este zaguán de entrada, la galería, digamos, como se ven las piezas, estos filtros, en fin, todo este tinglado, ¿no? Nuevamente unas terrazas amplias, utilizar huecos de separaciones de terrazas, no mamparas. Bueno, claro, los vecinos lo que querían era esto. O sea, cuando pasas de un sistema, de distribución lineal a un sistema de distribución puntual, pues vas a parar a estas cosas, ¿no? Es decir, vas a parar a una vivienda, por ejemplo, poner 3 viviendas por planta, en la que hay 2 que sí que son pasantes, aunque la sala no lo sea, pero la vivienda sí que lo es, y a lo mejor una interior, ¿no? Bueno, a base de trabajar y de pensar un poco, les ofrecimos esto, ¿no? Que es lo que finalmente, bueno, muy divertidos. O sea, se organizó otra asamblea y hubo una votación popular y ganó esta por goleada. ¿En qué consiste esta solución? O sea, aquí la pasarela ha desaparecido, pero lo que tenemos es que el núcleo, o sea, a diferencia, el núcleo está en fachada, pero el distribuidor de planta no está no está en el interior como aquí, sino que pasa a estar aquí fuera. Fijaros, escalera, ascensor, distribuidor de planta. Y a través de este distribuidor de planta tenemos acceso a una vivienda, a otra vivienda y a la del medio, que es la pequeña, esta de aquí. Bien, por lo tanto, sí que es verdad que ya no tenemos la pasarela entendida como recorrido continuo, pero se mantiene, el orden de la planta, la idea de casa, ¿no? Un poco por donde hemos empezado este proyecto, por esta idea de casa. Incluso ha mejorado porque se han ampliado estos ámbitos de acceso a estas 2 viviendas. El distribuidor, en vez de estar en el interior de la planta, pasa a estar en el exterior, y los vecinos, que es lo más importante, están encantados. Y este es el proyecto en el que en estos momentos estamos trabajando y estamos desarrollando, ¿no? Se mantiene, como decía, el orden estructural, el orden de crujías y la voluntad también general del concurso de mantener ese espacio interior de manzana como espacio público, de los recorridos que se proponen, etc., ¿no?
Bien, ya está, ya hemos acabado. Os quiero, mucha de la documentación y de los planos que habéis visto, información sale de estos libros, la Guía de Arquitectura de Barcelona, el DPA dedicado a Mitjans, el magnífico libro que publicó hace años el profesor Pérez Rebellats, dedicado a la vivienda en la arquitectura catalana, la arquitectura moderna en Barcelona, y el número 145 de la revista Quaders de los años 80 dedicado a Mitjans. Y para los alumnos de nuestra línea, de la línea de teoría, como lectura, bueno, no sé si era obligada, pero muy, muy, muy recomendada para estas Navidades, estos dos libros, La cimbra y el arco de Carlos Martí Arís, recientemente profesor de esta escuela durante muchos años, persona que ha influido muchísimo en el pensamiento y en la obra de muchos de nosotros, que hemos sido sus alumnos y compañeros de curso. La cimbra y el arco de Carlos Martí Arís, y este otro libro también de Carlos, Cabos sueltos, ¿vale? No, yo, bueno, hice una clase magnífica. Y mira que la conocía, así que nada. Hombre, No, siempre pongo cositas nuevas, ¿eh? sí, no, pero bueno, aparte es una arquitectura que cada vez que ves descubres una cosa, ¿no? A mí ha habido, aparte nos la traes cada año un poquito más construida, ¿no? y esta fachada del Bon Pastor tan michaniana, ¿no? No sé si sería el adjetivo adecuado, pero no, o sea, aparte es como si hubieras cogido las primeras referencias que hacías de las cartujas y se han ido deformando ese espacio vacío y se ha transformado en una sala pasante, ¿no? De como que si se hubiera retorcido, y en esa evolución de la casa a mí me ha parecido magnífico. Hay una cosa también bonita y es como has hablado de cómo Le Corbusier pasaba la casa al edificio, y luego también es verdad que ocurre en ocasiones que del edificio se pasa a la casa, ¿no? Es decir, cuando ves la planta de Yves Lion con las instalaciones a los extremos, casi te acuerdas del Pompidou. Lo digo porque hay relaciones en los dos sentidos, ¿no? Y yo creo que en tu arquitectura, pues de alguna manera esa sala pasante con todos los lados es como haberle dado la vuelta a esto de Yves Lion en el sentido contrario. Y te diría que esta última modificación... Te hemos perdido, Alberto. Lo que te ha permitido... Que tampoco es... hemos quedado en la última modificación, no sé qué has dicho. Sí, no, que esta última modificación, lo bueno tal vez es que, a cambio de perder, no sé si una habitación, la cocina desaparece un poquito. Y entonces la sala adquiere todavía más esa limpieza inicial. Pero en fin, no sé si se oye bien, y disculpad por la cobertura, pero vamos, creo que ha sido una clase magnífica, y esta cosa de la flexibilidad, que es tanto mover cosas como desjerarquizar. Seguro que más de un estudiante de sus trabajos están tomando nota, ¿no? Yo creo que la innovación tipológica que haces en cada proyecto pues es pues fantástico para poderlo trasladar a los estudiantes así. Bueno, hay ocasiones que lo permiten y otras que no, ¿eh? Muchas veces yo he construido varios miles de viviendas y no siempre depende mucho del promotor, sobre todo. Bueno, pero hay algunos, por ejemplo, ahora no recuerdo el emplazamiento, pero esta de la pasarela y la del corredor central más ancho, no deja de ser más una cuestión de oficio, que tampoco igual es tan innovador, pero que a base de apretar, bueno, sale un edificio que también innova, pero desde otro punto de vista. O sea, no es necesario inventarse aquí nada, ¿no? Bueno, ya sabes que esta es un poco también la teoría en la que venimos trabajando, ¿no? De este interés por entender nuestro trabajo como desde una continuidad de lo existente, ¿no? Y de aprovechar lo que ya de lo que sabemos y de lo que existe como pozo, ¿no? Ahora sí que lo hemos perdido, Alberto, me parece. Eduardo, continuando con este comentario de las modificaciones en el proyecto de Trinidad Bella, ¿se me oye? Sí. Sí, vale, perdona. Sí. Entonces, en Trinidad Bella, yo creo que ha quedado de tu explicación la asamblea de vecinos, el voto contrario, el voto a favor, ¿no? Sobre todo. Pero matizando un poco más, y ahora intentando, digamos, explicarlo de otra manera, ¿qué ventajas y qué inconvenientes encontrarías tú en la pasarela?
En este caso, ya no estoy hablando de teorizar en general, pero digamos, el número de ascensores, el número de escaleras, el hecho de... Y después, el motivo vecinal ya lo sabemos. La pasarela asocia a vivienda de peor calidad, incluso a cárcel, pero no es ese el asunto, no es ese el estigma. Desde un punto de vista incluso de promotor, de metros cuadrados, de dinero, ¿qué comparación harías? Bueno, es evidente que, por ejemplo, el proyecto de Tarrasa pues, se desarrolla con pasarela, ¿no? Y yo creo que, que se pueden hacer proyectos de vivienda con pasarela muy dignos, ¿no? Es decir, que no todo tiene... Y en este caso, es que hay algo con lo que es muy difícil luchar, que es con el subconsciente de la gente, ¿no? Con eso, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Y bueno, pues, oye, yo lo que soy es siempre muy pragmático. El pragmatismo forma parte de mi filosofía de vida, ¿no? Por así decirlo. Y si en vez de luchar y pelearme para mantener una pasarela, lo que en este caso intento es darle la vuelta y eso sí generar una manera de distribución que yo personalmente no conocía, ¿no? Que era la de poner un distribuidor, pero fuera, ¿no? Ponerlo exterior. ¿No? Seguramente existe, pero yo no lo conocía. Ventajas, desde el punto de vista del promotor, pocas, porque le va a salir más caro. Va a haber más escaleras, va a haber más ascensores, ¿no? Va a haber más fachada, pero es verdad que, por otro lado, pues los usuarios van a ganar en privacidad, van a ganar en no establecer relaciones que no quieran, ¿no? Es decir, hay soluciones que nosotros a veces proponemos que invitan a determinadas situaciones que no necesariamente son deseables, ¿no? O sea, uno no tiene por qué llevarse bien con su vecino. Uno se llevará bien con quien se lleve bien, ¿no? Que a lo mejor no es su vecino, es el del edificio que está delante, ¿no? Y tenerte que encontrar con tu vecino siempre, que es un hijo puta, pues realmente acaba siendo un dolor de cabeza, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que desde el punto de vista de la economía, de la coherencia inicial del proyecto, sin duda, la opción inicial pues era la preferida, pero estoy muy confortable con lo que estamos haciendo ahora. No sé si te he contestado, creo que sí. Sí, perfectamente. Incluso si hubierais presentado esta propuesta en el concurso, a lo mejor, no sé, bueno, eso sí ya son especulaciones. Si se hubiera ganado o no se hubiera ganado, etcétera, porque las pasarelas tienen también para según qué jurados o según qué promotores, pues tienen un punto positivo, ¿no? Por supuesto. Pero no, es que me gustaría escuchar me ha gustado escuchar, ¿no? Una valoración incluso tú mismo, objetiva. Es decir, si hubieras presentado esta solución con rellanos exteriores, rellanos que dan al exterior, pues oye, está muy bien. O sea, al final hay una vivienda de cada 3 que no cumple con tus pretensiones de espacio que da a 2 fachadas, ¿no? Exacto. Pero, aparte de eso, efectivamente, los vecinos ganan en una cierta privacidad, ¿no? Yo tengo muy claro por qué ganamos el concurso. El concurso lo ganamos sobre todo porque fuimos los únicos que nos atrevimos a hacer del proyecto un recorrido público y cómo tratamos el espacio interior. O sea, yo tengo clarísimo, al final acaba saliendo muy bien porque ganas los concursos. Luego la vivienda estará mejor o peor, y etcétera, pero sobre todo por eso. Yo creo que de haber presentado la solución final, la que estamos ahora desarrollando, seguramente hubiéramos ganado igual porque eso se mantiene inalterado, ¿no? O sea, sí que es verdad que la pasarela formaba parte del imaginario de moverse y de salir de dentro fuera, pero eso era una ficción. En realidad, desde el porche de la entrada de punto arriba, uno bajaba por un recorrido que era completamente exterior y que es vaya independiente del movimiento de los vecinos, ¿no? Mara, no te oigo. Estaba luchando por quitar el micrófono. Es que sube y baja y no. Bueno, además de que a lo mejor Inés y Adrián, que son los únicos que han asomado,
por la cámara quieran preguntar cosas. Yo la verdad es que siempre aprendo mucho con todas tus clases y yo creo que también ellos habrán aprendido porque es el pasado, es el presente pero hay una constante siempre que es el tema de la casa, ¿no? Y que de alguna manera la parte pública la resuelves muy bien, pero sin olvidar esa esencia, ¿no? Yo he visto que últimamente en algunos concursos hay como demasiados clichés en cuanto a la solución que se da de la casa. Entonces yo quería preguntarte, o sea, como consejo para los alumnos, ¿qué cosas deberían de cuestionarse ellos mismos para poder hacer mejores viviendas en base a lo que ahora son las tendencias? No sé si he sido clara con la pregunta. Sí, bueno, tu pregunta es concreta pero confusa, que es como tienen que ser las preguntas. Un poco también, y mi respuesta también lo será, ¿no? Mira, yo creo que lo que es importante, Mara, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, incluso lo hemos recomendado a nuestros estudiantes comunes que hemos tenido durante estos últimos años, es que se imaginen una vivienda en la que les gustaría vivir a ellos. Que se la imaginen viviendo en esa vivienda. Y que no hagan algo que a ellos donde no se vean estando allí, estando dentro, ¿no? Eso es una cosa muy fácil porque apela solamente a la imaginación, ¿no? Es evidente que esa imaginación, si está alimentada por el conocimiento, es decir, cuantas más viviendas, cuantas más casas hayan visitado, hayan visto, hayan estudiado, esa imaginación será más rica y la solución y dará lugar a mejores soluciones, ¿no? O sea, es imposible hacer arquitectura sin estudiar arquitectura. O sea, como es imposible abrir un estómago sin haber estudiado cirugía, ¿no? O sea, es que ¿quién se pondría en manos de un novato, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto que sé perfectamente a qué te refieres con lo de los clichés, lo sé perfectamente. Hay mucho cliché. Alguno habrás incluso podido reconocer en este último proyecto. Bueno, casi son cosas, pero, por ejemplo, ¿no? El tema de la estructura en madera, ¿no? Yo, con proyectos públicos del Instituto Municipal de la Vivienda, pues llevo 3 o 4 concursos intentando construir con madera. Pues no lo consigo. No lo consigo porque al final es más cara, ¿no? Al final no lo he conseguido. Incluso este proyecto de Trinitat, que se daban las condiciones óptimas, porque claro, o sea, la decisión de construir, por ejemplo, en madera no es un tema de decir un material, sino de generar un orden espacial que te permita acompasar una estructura que pueda llegar a ser de madera. Es decir, estamos hablando de luces pequeñas, secciones reducidas, poca altura, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que en Trinitat se daban estas condiciones, pero aún así no lo he conseguido, ¿no? Ahora bien, también es verdad que muchas de las clichés y muchas de las actitudes que vemos ahora atienden más a soluciones formales preconcebidas, sobre todo desde el exterior, ¿no? Y a una cierta gesticulación, y luego la vivienda acaba metiéndose dentro como una especie de subproducto, ¿no? Acaba siendo un poco lo que puede ser, ¿no? Y eso, sin duda, ese no es el camino. No es el camino para proyectar casas donde la gente tiene que vivir, ¿no? Donde tenemos que intentar que la relación con el exterior sea lo mejor posible, o sea, y más ahora, ¿no? Donde se está empezando a valorar tanto, o se valora tanto esta relación con el exterior, que ventilen bien. Podemos llenarnos la boca de sostenibilidad, pero oye, una casa que ventile bien. O sea, que ventilación, aire y sombra ya tenemos mucho ganado, ¿no? Muchísimo ganado, ¿no? Por lo tanto, y eso es de siempre, es de toda la vida, ¿no? Bueno, ahora no sé si más o menos. No, ¿Quieres pintar un poco más? Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo no sé si alguien más quiere preguntar. Veo estudiantes con la cámara abierta. Sí, yo tenía una pregunta. Adrián, dime. Desde un poco el desconocimiento de sí haber trabajado en algún estudio que haga rehabilitación, pero más de pequeña escala de pisos, y no tanto tocar el tema estructural, me ha sorprendido las fotos del primer proyecto cuando hablas tanto del edificio que es preexistente, que quieres conservar, y cómo
sea, cuando desmanteláis el edificio y dejáis solo la estructura, dices tú mismo, buah, te encuentras con una estructura que incluso da un poco de miedo, que vas quitando capas y te encuentras no sabes bien con lo que te vas a encontrar. Y también pasa con el otro edificio, que en cambio dices, esta estructura estaba bien, estaba sobredimensionada. Claro, esto sí que se hacen catas normalmente, pero se cambia mucho o os hace cambiar el proyecto en el momento en el que desmantelas, como así diciéndolo mal rápido, el edificio y ves la estructura y dices, hostia, pues no es lo que yo pensaba o es peor o mejor de lo que yo pensaba. Esta pregunta es muy oportuna, esta pregunta sobre todo para muchos de vosotros que estáis un poco en este tema, ¿no? En estas cuestiones. Si dispones de información, de planos, yo disponía de planos en ese momento, no hay ninguna sorpresa. Ahora, no hay ninguna sorpresa objetiva. Puede haber sorpresas subjetivas, como por ejemplo comprobar cuán esbelta llega a ser. O sea, por ejemplo, en los años 50, toda la arquitectura moderna, o gran parte de la arquitectura moderna en los años 50, es una estructura que utiliza mucha estructura metálica. Y es un momento en el que lo que se va, o sea, es mucho más, en el coste de una obra, pesa mucho más el material que el tiempo, que la mano de obra, ¿no? Por lo tanto, se va a optimizar el material a la mínima sección, ¿no? Resistente. De ahí que los perfiles sean tan extremadamente esbeltos, delgados. Bueno, eso cuando lo ves, o sea, una cosa es que la planta lo vea, o sea, está ahí, ¿no? Y empiezas a comprobar, pero cuando lo ves, joder, te quedas sorprendido, no deja de sorprender, ¿no? O sea, la fotografía ya que se ve desde abajo, todo aquello parece más un andamiaje que no una estructura, ¿no? Otra cosa pueden ser, y en esto no entraríamos ahora en este curso, lo que podemos llamar sorpresas, vicios ocultos, ¿no? Que realmente, por ejemplo, haya problemas de fisuración en el hormigón o de oxidación en una estructura metálica, ¿no? La estructura metálica de ese edificio al que tú haces referencia no cumplía con los estándares de hoy. Seguro que cumplía con los estándares de los años 50, pero de hoy no cumplía. Por lo tanto, ¿qué hubo que hacer? Por un lado, reforzar la estructura metálica a base de hacer nudos más rígidos y construir un núcleo de hormigón que absorbiera gran parte de los esfuerzos horizontales, ¿no? Bueno, eso ya lo sabíamos de antes, ¿no? Pero eso no evita la sorpresa de cuando empiezas a quitarle capas, ¿no? Y aquello aparece en toda su desnudez, ¿eh? Genial, merci. Inés, te veo, es una de las pocas que tiene ahí la cámara, no sé si quieres preguntar algo. Bueno, sí que antes cuando hablabais de las viviendas, las últimas que has hablado, que después con la reunión de los vecinos cambia el proyecto y que decía Jordi que hay la pequeña, la tercera, que es diferente a las demás. Y mi pregunta era por qué no se pasó se usó la solución anterior de tener como esta galería abierta a la pasarela como acceso y como ventilación, si igual es por el tamaño, que ya era bastante reducida, ¿sí, no? Sí, vale. Es por eso. Muy bien. Vale. No, es que me hace pensar que igual, o sea, que funcionaría, pero claro. Es exactamente por eso. De todas maneras, fíjate que en esa vivienda, bueno, ahora habría que volver a compartir pantalla, igual no toca, ¿no? Pero en esa vivienda lo que pasa es que lo que da detrás es la cocina, ¿no? ¿no? Por tanto, bueno. Bueno, a veces también eso es una lección que tenemos que aprender, ¿eh? Hay que renunciar a cosas, ¿eh? Tenemos que saber renunciar y priorizar, ¿no? Y entre esa planta y la planta, o sea, es que claro, hay un momento del proyecto de crisis en el que los vecinos lo que quieren es aquella otra planta que os he enseñado antes, donde el distribuidor está en el interior, ¿no? Y donde no es que ya no tal, es que es otra cosa, ¿no? O sea, no, todo el sistema de relación con el exterior, la vivienda del medio, es una vivienda que no tiene ninguna posibilidad de establecer una ventilación transversal, etcétera, ¿no? Eso parece que es lo que se va a imponer, ¿no? Por lo tanto, hay que renunciar a algo para mantener tal vez lo esencial, ¿eh? Bueno, eso lo dan los. Es una flexibilidad que o sea, con los años se pierde flexibilidad
física, pero la mental yo creo que se acentúa. Así que, Sí. Ya también, Eduard, con este ejemplo de las viviendas de Trinidad, yo creo que también se pone en cuestión muchas de las cosas, de las tipologías que ahora suelen hacerse. Porque yo creo que esta idea de tener un filtro para entrar a tu casa, el tema de la intimidad, siempre lo va a buscar cualquier persona. Y en las últimas tipologías que vemos, quizá a veces eso siempre se va perdiendo. O sea, entrar y abrir la puerta de tu casa y ves todo. Yo, o sea, sí que siempre he estado muy metida en que tiene que haber un filtro. Y todas estas viviendas que no lo hacen y que además promueven este tema de arquitectura colectiva y que no tienes para ti realmente un espacio tuyo, que no hay filtros, yo creo una de las cosas que para mí es cuestionable en muchas de las tipologías nuevas que se ven. Y hay que ser críticos con eso, porque al final lo que resolvemos es la manera de vivirla a las personas. Tenemos que dotarlas de todas estas cosas, de una buena vida, una intimidad, un espacio que ellos se sientan seguros. Y esto a veces se olvida, ¿no? Sobre todo en los últimos concursos yo lo veo que está muy perdido esta parte. Por eso felicito la solución, ¿no? Incluso se alarga, ¿no? O sea, esto del espacio intermedio se alarga en tu última solución. Sí, yo creo que nosotros no podemos, bajo el estigma de compartir, ¿no? Que tiene ventajas y puede ser una buena solución en según qué casos, o en muchos, pero no sin que eso signifique una renuncia a cuestiones tan esenciales, ¿no? Como la intimidad, ¿no? La privacidad. Ambas cosas tienen que poder llegar a ser compatibles, ¿no? Sí. Y bueno, es una pregunta que le pongo a los alumnos en el momento de que resuelvan nuestras viviendas, ¿no? Yo lo que estoy percibiendo un poco en lo que estamos viendo, las viviendas que estamos, los trabajos de vivienda que estamos viendo estos días, ¿no? Es que muy pocos han entrado a definir, o sea, casi a pensar en la casa, ¿no? O sea, estamos manejándonos todavía mucho en la ordenación volumétrica general, lo que sea el 1.500, ¿no? Pero en paralelo habría que hacer este ejercicio de, oye, ¿cómo va a ser esta casa, ¿no? O sea, ¿cómo se va a abrir? ¿Cómo voy a llegar a ella? ¿Cómo se va a relacionar con el exterior? ¿No? Ese trabajo a otra escala que tendría que ser casi en paralelo, porque si no acaba siendo un subproducto, acaba siendo algo que metemos en un contenedor de cualquier manera, ¿no? Y eso es lo que... En general, todos tienen que hacer de dentro a fuera, claro. Claro. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, pues empezaremos a hacer. Esto de la flexibilidad, Eduard, se da solo con el buen vino, de la flexibilidad con el tiempo. Bueno, esto es un buen ejemplo. No, pero yo creo que has hecho bien en mencionar que la flexibilidad no está solamente en mover muros, ¿no? O sea, claro. Eso es la gracia de la flexibilidad. Bueno, ahí me refería a la persona, también. Sí, bueno, por eso he mostrado estos ejemplos de los años 50, que durante mucho tiempo el paradigma de la flexibilidad dominaba el panorama, ¿no? Que había que mover todo para que todo... Bueno, pues no sé, claro, uno no... Cuando ya has montado una estantería, o sea, desmontarla cuesta su trabajo, ¿no? Sí, mejor que la dejes ahí. Y lo de mover los tabiques no parece que... Me cuesta, te da los CDs antiguos. Creo que cuando todo es posible, nada es posible, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues oye, si no... Pues, gracias, Jordi. Mara, por estar ahí y nos vemos mañana, ¿no? Sí, gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti porque es un muy buen repaso desde la experiencia y eso da mucha autoridad.